No se oye nada. Ya, ahora sí ya. Ya me desmutié. Bueno, iglesia, vamos a comenzar con un versículo. Está en Jeremías 29:11. Dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Otra vez. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El tema de hoy lo he nombrado Él lo hará, básicamente. Algunos vieron mi estado en WhatsApp esta mañana. eh, ya estaba como metiéndome en ese tema. Él lo hará, Cristo lo hará, el Espíritu Santo lo hará, nuestro Padre Jehová lo hará. Él tiene planes que son planes para lo bueno y no para lo malo. Él tiene planes para darnos un futuro y una esperanza. Pero necesitamos entender que Él no trabaja solo. Desde el principio, desde Génesis, vemos que el diseño de Dios no era trabajar solo. El plan es que nosotros seamos sus colaboradores, que nosotros seamos partícipes de la obra que Él tiene, de esta obra maravillosa, de esta obra poderosa. Entonces, ahí es donde nos vamos a Efesios 2:10. Lo voy a mirar aquí en Efesios 2, lo voy a mirar aquí en la nueva traducción viviente. Efesios 2:10 dice así: Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces vamos enlazando algunas cosas. Sabemos que Él tiene planes para lo bueno y no para lo malo. Sabemos que Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Él tiene un gran proyecto. Siempre lo ha tenido. Y siempre nosotros hemos estado incluidos dentro de ese proyecto. Entonces, una de las verdades que nosotros debemos considerar seriamente es lo que dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Cada uno de los que estamos aquí conectados fuimos regenerados, fuimos creados nuevos. Aunque nos Amén. veamos, amén, aunque nos veamos físicamente igual, cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo, algo sobrenatural sucedió. Sucedió por medio de Jesucristo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Dice, Él nos creó de nuevo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, hay un trabajo que Él tiene preparado. Hay algo que Él ha preestablecido para nosotros. Era necesario que naciéramos de nuevo en Cristo, pero hoy es importante que lo sepamos, que lo creamos y que caminemos hacia allá. Si lo sabemos y lo creemos, fácilmente vamos a caminar hacia allá. Yo sé que en algunas ocasiones, en predicaciones, videos que hemos visto de otros pastores, profetas, apóstoles, etcétera, puede quedar la sensación de que nosotros, si hacemos cosas malas, si nos equivocamos, si damos ciertos pasos en falso, queda la sensación de que el propósito se aborta, queda esa sensación de que si Dios tenía algo para nosotros, puede ser tan fuerte nuestra influencia negativa que ese plano, ese propósito se pierda. Es algo en lo que yo he meditado hace mucho, a veces encuentro que es así, a veces encuentro que no es así, a veces no entiendo por qué veo ciertas cosas en la vida de otras personas, específicamente hablo de hermanos en Cristo, pero en este tiempo que he tenido, ustedes saben, he estado en un tiempo con una crisis personal
He tenido la oportunidad de meditar muchas cosas, de reevaluar cosas, de recapitular de mi vida, de analizar. Y preparando esta predicación fue muy especial porque en tiempos de devocional y de meditación bíblica personal, me encontré dos textos que son una joya para esto. Con esos dos textos el Señor me dijo, lo que yo tengo que hacer con algún ser humano lo voy a hacer, no importa lo que pase. Sí van a cambiar las formas y los métodos de Dios, sí. Hay tiempos y sazones que cambian a causa de nuestro pecado, de nuestra negligencia o de nuestra ignorancia, ¿cierto? Pueden cambiar las formas, los métodos, pueden incluso cambiar los tiempos, pero el propósito que Dios traza es mayor a ustedes y es mayor a mí. El propósito que Dios traza está por encima de mi capacidad, está por encima de mi voluntad, incluso está por encima de mis aciertos y mis desaciertos. Solo por mencionar un par de ejemplos que están relacionados entre sí. El rey Saúl fue ungido por Dios. Dios lo mandó a ungir. Dios tenía un plan. La Biblia dice que Dios descartó a Saúl, pero, pero lo descarta en un sentido del gran propósito, ¿cierto? Lo descarta de una serie de cosas que Dios quería hacer. Pero incluso después de que Saúl peca y después de que Dios le manda a decir a través del profeta que ya había encontrado un hombre con un corazón conforme a su corazón y que le quitaría el trono, el rey Saúl siguió en el trono durante 15 años más. Entonces, básicamente, el hecho de que Saúl fuera rey era un propósito de Dios, era un plan que Dios tenía como respuesta a la necedad de Israel, y Dios no iba a remover a Saúl hasta que él no cumpliera el propósito que tenía. Ese propósito involucraba la formación de carácter de David y muchos procesos que tenían que ver con el profeta Samuel, con David como hombre, con Israel como pueblo. Y hasta que ese propósito no se cumpliera, Saúl tendría que seguir siendo rey, a pesar de que ya se había dado un decreto de que su trono no sería prolongado y que su descendencia no estaría en el trono. Pero a pesar de todo, Saúl permaneció en el trono mucho tiempo. Luego viene David, un hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al Señor, y analiza a David. David fue promiscuo, David fue un derramador de sangre, ¿cierto? Él hizo muchas cosas, se arrepintió, o sea, cambió de rumbo, pidió perdón de manera sincera, pero David también pagó consecuencias por negligencia, por desobediencia, por pecado. Y con todo y eso, David fue salmista, David fue profeta, David fue rey y no fue destituido de ahí. La Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Entonces, ¿por qué nos estamos yendo como en este sentido? ¿Por qué la predicación va teniendo este tono? Porque Él lo hará. Ahora, tenemos que pisar blandito porque todas nuestras equivocaciones nosotros las pagaremos. Eh, Algunas de las formas en que murieron estos hombres que vemos en la Biblia, hombres y mujeres, aunque más específicamente hombres, la manera en que murieron, cómo terminaron sus años, son consecuencias que ellos tuvieron que afrontar. Entonces uno dice, sí, David tenía un corazón conforme al del Señor, David se equivocó, se arrepintió, pero si miramos en blanco y negro, los pecados de David fueron muy serios. Y aunque el propósito que Dios tenía era mayor a David y a sus pecados, lo cierto es que Dios le dijo a Moisés, yo no tendré por inocente al pecador. Eso no va a pasar nunca. Y uno mira la manera en que terminó David. David, para ser un hombre que tuvo muchos hijos y que tuvo a Israel en el tiempo de mayor esplendor como reino, David relativamente termina solo.
Incluso le toca contratar, recuerden que uno lee en el Antiguo Testamento que él mandó buscar jóvenes vírgenes para estar con él, pero ni siquiera era una compañía sexual, sino para que lo cuidaran en su debilidad, en su enfermedad, que le ayudaran a calentar sus pies. No es un hombre que terminó acompañado por su descendencia, por sus hijos. No es un hombre que la Biblia diga y tal esposa lo cuidó y lo amó y esto, no. David tuvo que pagar un precio muy alto por sus fallas. Entonces, por un lado, se cumple el propósito de Dios, porque ese propósito es mayor a nosotros, a nuestros errores, a nuestros aciertos. Él lo hará. Sí, el que tenga que ser apóstol será apóstol, el que tenga que ser profeta será profeta, el que tenga que gobernar en las naciones gobernará en las naciones, el que tenga que ser el maestro de una generación de ministros será maestro de una generación de ministros. O sea, Dios lo hará y el propósito es mayor a nosotros. Pero tengamos cuidado porque en ese proceso nuestras equivocaciones van a acarrear un costo y no podemos confundir una cosa con la otra. Entonces, tengamos cuidado porque uno dirá, bueno, finalmente la asignación que Dios tenga para mí, Él se va a encargar de que yo la cumpla. Sí, pero cuidado porque nuestros días tal vez no terminen como quisiéramos que terminaran. Vamos al Salmo 33. Sigo aquí con la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver dos versículos muy impactantes. Salmo 33, versículos 10 y 11. Salmo 33, 10 y 11. Dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Oído al 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Voy a volver a leer el 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Tremendo porque compara los propósitos del Señor, los planes del Señor, con los planes de las naciones. Como quien dice, no importa si una nación entera o varias naciones tienen un plan. Si eso no va con la voluntad de Dios, Él lo va a frustrar. Él puede estorbar los planes y los propósitos de las naciones. Pero los planes de Dios, los propósitos que Dios ha trazado, lo que Él tiene proyectado jamás será frustrado. Jamás será frustrado. Esto es muy contundente. Sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, cuando los propósitos de Dios están relacionados con tu existencia, con el país en que naciste, con el lugar en el que vives, con el oficio que ejerces, con el llamado que tienes dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, del reino, etcétera, eso nunca será frustrado. Primero será frustrado todo lo que se le ocurra al hombre, no importa qué tan poderoso sea el hombre, no importa qué tan grandes sean las naciones, Dios frustra todo eso, pero lo que Dios ha determinado no será frustrado. Ahora pasemos al Salmo 138 y esto le pone una marca mucho más profunda a esa palabra. Salmo 138, versículo 8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Así que allí donde usted está, declara esta palabra, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y esto es bien interesante porque el verbo crear ya lo vimos en Efesios 2:10. Aquí dice, no me abandones porque tú me creaste. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya lo leímos.
El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Voy a mirar esto en la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Amados, el Señor no los abandonará a ustedes, no me abandonará a mí ni a mi esposa. Somos la obra de sus manos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y los planes que Él tiene para ti y para mí los va a cumplir. Él cumplirá su propósito en ti, Él cumplirá su propósito en mí y ya vimos que los planes del Señor no serán frustrados. Así que no importa quién predique, el apóstol X, el profeta Y, el maestro Z, el evangelista, lo que sea. No importa toda la vuelta que dé. La Biblia es clara. Nada ni nadie frustra el plan del Señor y nada ni nadie estorbará que el Señor cumpla su propósito en ti y en mí. ¿Por qué? Porque su fiel amor es para siempre, porque como dice en esta versión, eterna es su misericordia y Él no se olvida de la obra de sus manos. Si usted mira a Moisés, Moisés no quería hacer lo que Dios lo puso a hacer. Moisés no oraba diciendo, Dios, yo quiero ser un libertador, quiero ser un héroe de la fe, quiero conocerte, ver tu rostro, ver tu presencia, sacar a mi pueblo de Egipto. Eso no es algo que él quería, digámoslo, como de una manera muy elaborada. Sí había en él un llamado a defender a los suyos y por eso él mató al egipcio, por eso él mató al egipcio que estaba abusando de un hebreo, castigándolo. Él lo mató y tuvo que enterrar al egipcio porque algo ardía en el corazón de Moisés. Claro, había ese llamado porque pues Dios de antemano ya tenía preparado eso, pero la Biblia no muestra que fuera algo como que Moisés lo tenía como un anhelo y que él buscara eso y le pidiera al Señor, no. De hecho, pues mire todo el tiempo que pasa Moisés en el desierto, él hace una nueva vida, todo, y viene la manifestación del Señor a través de la zarza, pero palabras más, palabras menos, la respuesta de Moisés para Dios fue, yo creo que tú estás equivocado, yo no soy la persona que debe ir a libertar a Israel, yo soy tartamudo, o sea, yo no soy, tienes que escoger a otra persona, pero como Dios tenía un plan, como Dios tenía un propósito mayor a Moisés, mayor a sus capacidades, a sus debilidades, a sus pecados, a todo, Dios salió adelante con ese proyecto. Ah, pastor, pero es que Moisés a lo último no entra a la tierra prometida. No importa. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento y leemos al Jesús de la transfiguración, en la transfiguración estaba Jesús conversando con Moisés y con Elías. Entonces uno dice, no importa que no entró a la tierra prometida. Todo el plan y el propósito de Dios a través de Moisés y con Moisés se cumplió y se fue más allá de la cronología terrenal para los hombres y lo vemos conversando con Jesús en el monte de la transfiguración y con Elías. Uno dice, Moisés era de gran estima para Dios o es de gran estima para Dios. Entonces, no importa, en ese sentido digo no importa, no que no importa si pecamos o nos equivocamos, no, eso sí importa. Hablo esto es porque es posible que alguno de ustedes esté pensando, yo creo que algo que Dios tenía para mí ya no será. ¿Por qué? Por un pecado, por una equivocación, por un error. No sé, uno a veces piensa, yo creo que esto que yo hice o esto que dejé de hacer me sacó del tren, me sacó del bus, me sacó del propósito de Dios, ya no se va a cumplir en mi vida. Yo quiero decirles esta noche,
eso no va a pasar. Si hay un propósito de Dios, recuerde que el propósito de Dios, el plan de Dios, es superior a usted y es superior a mí. Es superior a nuestras capacidades, es superior a nuestras debilidades, es superior a nuestros errores y es superior a nuestros aciertos. El propósito que Dios tiene contigo será cumplido. Lo que está en juego son las formas y los tiempos. Si el plan era que llegaras montado en un caballo, puede que Dios tenga que hacerte llegar a pie. Te van a doler los pies, te vas a demorar un poco más, pero tú vas a llegar a donde tienes que llegar. Entonces ya el punto no es si llego o no llego, si el propósito se cumple o no se cumple, eso va a suceder. Ahora tenemos que trabajar es en que no se desvíen las formas, en que no se alteren los tiempos y que nosotros no tengamos que asumir consecuencias que no era necesario que asumiéramos por necedad, por desobediencia, por negligencia, por ignorancia. Y es allí donde tenemos que aprender a enfocarnos, es allí donde tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso empieza con un corazón dispuesto, es lo que vamos a estar viendo aquí en el mensaje de esta noche. Entonces ya tenemos claro que Él tiene planes de bien y no de mal, y que Él quiere darnos un futuro y una esperanza, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras ya estaban planeadas, predeterminadas, y los planes de Dios no serán frustrados y Él cumplirá su propósito en mí. Ya vimos algunos ejemplos. Quiero mostrarles otro ejemplo. Vámonos a Mateo 26. Yo no he conocido la primera persona que haya conversado conmigo o que haya predicado o que haya mencionado un detalle que está en esta escritura. Mateo 26, versículo 74. Mateo 26, 74. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Pedro juró, escuche, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Verso 75. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Yo quiero que usted se imagine esto sin romanticismo, sin decir Dios es amor y esto, aquello. Tenga en cuenta todo lo que en estos años hemos aprendido aquí en Sembradores con el Espíritu Santo. Yo quiero que usted se imagine a Pedro. Esta es la tercera vez es el tercer momento en que está negando a Jesús. Y la Biblia dice que él juró. Y la palabra de juramento que sale de su boca es que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. O sea, él está negando a Jesús y él está diciendo que me caiga una maldición si les miento. Básicamente, Pedro acaba de poner sobre su cuello la soga y él está imponiendo sobre su vida una maldición, porque ciertamente él está mintiendo. Lo más tremendo es que está mintiendo bajo juramento y está declarando que no conoce a Jesús, que no tiene nada que ver y que está dispuesto a asumir su frase, su declaración con una maldición sobre su vida. O sea, esto es muy grave. Esto no es una cosa a la ligera. Entonces uno piensa, teniendo en cuenta lo que ya sabemos que está en la Biblia sobre el tema de la maldición, la bendición, ¿cierto? En la boca está el poder de la muerte y de la vida. Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Mateo que daremos cuenta de toda palabra necia que salga de nuestra boca, ¿sí? O sea, no hay escapatoria. Lo que Pedro acaba de hacer acá es como cavar su propia tumba, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo es que un hombre que el Mesías le profetiza que le negará 3 veces, se cumple la profecía y no solo se cumple la profecía, sino que lo hace de una manera tan descarada
de una manera tan vil y tan rebajada hasta el punto de maldecir su propia vida, ¿cómo es que este es el hombre que hace la primera predicación pública que trae una conversión masiva el día de Pentecostés? ¿Saben por qué sucede eso, amados? Porque su misericordia es para siempre, porque sus planes no serán frustrados y porque Amén. Él cumplirá su propósito en mí y cumplirá su propósito en ti. Por eso sucede. Aleluya, amén. Esto sobrepasa cualquier cosa. Sobrepasa la lógica, sobrepasa el sistema de pensamiento de merecer, no merecer, hacer méritos, no hacer méritos. Amados, esto es gracia. Ahora, ¿será esta la razón por la que Pedro muere crucificado de cabezas? Es posible. O sea, la muerte de Pedro no fue una muerte sencilla de asumir. Y de hecho, pues la vida de estos apóstoles, de la mayoría de ellos, fue una vida difícil después de que Cristo asciende. Y es una vida difícil al momento de ejercer el ministerio. Ellos pasan por unas pruebas muy duras y les pasan unas cosas muy extrañas. ¿Estaban ellos saldando en vida esa deuda? ¿Estaban ellos asumiendo consecuencias de palabras necias, de maldiciones autoimpuestas? ¿Qué sé yo? Puede que sí, puede que no. El punto al que voy es, si tú creíste que habías hecho algo grave y que el propósito de Dios se había cancelado para tu vida, créeme que no creo que tu situación sea peor que la de Pedro. No creo que mi situación sea peor que la de Pedro. O sea, lo de Pedro fue muy grave. Lo de Pedro fue muy grave. La forma en que Pedro lo negó y las palabras que salieron de Pedro fueron una cosa muy grave. Lo más tremendo es que es Jesús el que se le acerca a él después y le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y lo hace para decirle en 3 momentos de maneras muy similares, apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos, ¿cierto? Le está encomendando un cargo importante dentro de la iglesia y básicamente lo está reconectando con el propósito. Ahora, ¿qué más necesitamos para cumplir el propósito? Pues ya sabemos que fuimos creados en Cristo Jesús, ya sabemos que su propósito se cumplirá en mí. Ahora necesitamos hablar del equipamiento. Nosotros necesitamos el equipamiento para cumplir con el propósito, para poder desarrollar la obra. Y ese es otro punto importante que vamos a desarrollar acá. Entonces vámonos a 1 Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a leer de los versículos 4 al 31. Este sí lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Primera de Corintios 12. Muy bien. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Vamos a parar ahí un momentico. Necesitamos diferenciar, amados, 3 cosas. La Biblia nos habla de dones, de ministerios y de operaciones. Listo. Necesitamos aprender a diferenciarlas, no nos vamos a confundir de aquí en adelante más con esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces la Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene unos dones específicos que son 9, los vamos a ver. Él es el dador de los dones. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo
Generalmente en el Nuevo Testamento, cuando leemos el Señor, se refiere a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y leemos en Efesios 4:11 que nuestro Señor Jesucristo es el dador de los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, por eso habla de dones, habla de ministerios y dice, pero el Señor es el mismo. Jesús es el mismo, aunque hayan distintos ministerios. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Las operaciones no son ministerios, no son dones del Espíritu Santo, sino que, como el término lo dice, son formas en que Dios opera a través de nosotros y lo puede hacer en cualquier lugar y en cualquier tiempo porque Él así lo requiere. Entonces puede que usted no tenga el don de profecía, pero está en una situación en que Dios, el Padre, necesita operar a través de ti y dar una profecía y fluye una profecía. Puede que no tengas el don de hacer milagros, que es un don del Espíritu Santo, pero en una situación específica Dios te usa para ministrar un milagro. Puede que tú no seas un apóstol, pero Dios en un caso específico o en un tiempo específico estás en un lugar que Él necesita hacer una labor que es apostólica, no hay un apóstol allí, entonces Él va a operar a través de ti apostólicamente. Entonces es un momento de tu vida, un periodo de tu vida en que operas como apóstol, aunque tú no seas un apóstol. Entonces es bien interesante porque están los dones, los ministerios y las operaciones. Los dones son para todos, los ministerios no son para todos. Es decir, no todas las personas en el cuerpo de Cristo van a tener un ministerio. Por eso cuando uno lee Efesios 4:11 dice que estos ministerios son para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque los que formamos parte del ministerio quíntuple somos los que entrenamos al resto de la iglesia para que haga la obra del ministerio. Y las operaciones también son para toda la iglesia. Dios puede operar de maneras específicas a través de cualquiera de nosotros según una necesidad específica. Listo. Eso es un punto muy importante. Entonces, empecemos a enlazar en nuestra mente, en nuestro espíritu todo esto, porque hay un plan, hay un propósito de Dios, no será cancelado, no será anulado, no será frustrado. Por lo tanto, nada estorbará las manifestaciones de Dios a través de operaciones, ministerios, en el caso que así sea, y dones del Espíritu Santo, ¿vale? Y luego el versículo 7 dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahora, este equipamiento de los dones del Espíritu Santo, porque aquí el apóstol Pablo ya se está volviendo más específico. Él aquí no va a hablar de los ministerios y las operaciones, él lo menciona para dar un contexto, pero a partir del versículo 7 él ya se mete en el campo específico de los dones del Espíritu Santo y lo primero que él nos dice es, esto es para el bien común, listo, esto no es para el bien personal, esto es para el bien común. Entonces, si tú no tienes mentalidad comunitaria, si tú no tienes mentalidad de servir a los otros, ni siquiera te afanes en tener dones espirituales, porque no son para ti, son para que estemos sirviendo a los hermanos en la fe, a la iglesia y al mundo, para poder demostrar a Cristo en el mundo. Sigamos leyendo. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad.
Entonces, finalmente, los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos son por la voluntad del Espíritu Santo. Es como Él los quiera repartir. Sigamos leyendo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Eso se entiende, ¿cierto? Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Voy a repetir eso último. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Aquí hay mucho que hablar, pero vamos por partes. Y voy a comenzar con esta frase, y aún yo les muestro un camino más excelente. Estamos hablando del equipamiento, estamos hablando de que somos los miembros unos de los otros y que como miembros tenemos que cuidarnos y tenemos que trabajar articulados. Y uno dice, wow, esos son los dones, el equipamiento, esto, qué importante. Vamos a cumplir nuestra función. Pero Pablo hace aquí un paréntesis que es muy importante. Pablo dice, y aún yo les muestro un camino más excelente. Y aquí empieza 1 Corintios 13 diciendo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Bueno, empieza Pablo a escribir todas las virtudes del amor, pero básicamente nos está diciendo la palabra de Dios. Si el equipamiento
no viene precedido del amor, el equipamiento no sirve para nada. Así que aquí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia, amados. No, qué rico los dones espirituales, vamos a hacer la obra, es el tiempo, vamos a enfocarnos esto, lo otro. Pero nuestro principal enfoque en este momento tiene que ser el amor. Yo necesito en estos días, a partir de esta predicación, necesito hacer una reflexión. Necesito hacer una reflexión y es, ¿yo estoy dispuesto a dar de lo recibido? Quiero compartir con ustedes una lectura que nos va a ayudar a esta reflexión. Hoy por la mañana me llegó este libro precisamente. O sea, esto es muy tremendo porque yo ya había meditado en todas estas cosas, el Señor me había dado los textos bíblicos y esta mañana me llegó este libro. Yo compré unos libros por internet hace unos días y este es uno de esos libros, se llama Una sencilla bendición, lo que aprendí de una sencilla bendición. Saben que el tema de la bendición me gusta mucho. Y avanzando en la lectura me encontré con que la lectura de este libro tiene mucho que ver con lo que estamos predicando esta noche. Voy a leerles algo que está en la página 39 y otras páginas después, pero seleccioné unos párrafos que me impactaron mucho. Ya acabamos de leer 1 Corintios capítulo 12 y ahora escuchen lo que este autor dice aquí en la página 39. La importancia de ser instrumentos de Dios nos impacta con una fuerza contundente cuando comprendemos que en su ascensión al cielo, Jesús llevó su cuerpo consigo. Eso significa que Dios ya no tiene un cuerpo en la tierra a través del cual bendecir a otros, excepto el nuestro. Se nos ha encomendado la tarea de ser hoy el cuerpo de Cristo en el mundo. Como dijo Pablo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 1 Corintios 12:27. Debemos continuar donde Cristo dejó. Él ahora depende de nosotros para llevar a cabo la tarea que Jesús estaba desarrollando y transmitir el corazón y el pensamiento de Dios a los demás. Tomar las bendiciones que Dios nos da y bendecir a otros con ellas. Está bien, sé que esto no es una idea original. Durante generaciones hemos estado entonando canciones acerca de ser canales de bendición. Yo mismo he escrito unas cuantas a lo largo de mi carrera. Temas como Vive la vida, Entrégalo, Brazos abiertos, tratan sobre el tema de ser las manos y los pies de Cristo en el mundo. Quizás la idea de ser instrumentos de Dios para bendecir a los demás no sea nueva, pero sigue siendo válida. Más que válida, es vital. Y la estoy incluyendo aquí porque es el único antídoto efectivo contra la actual cultura del yo. Tanto los correos electrónicos que recibí como lo que he visto en las vías de personas de fe muestran de modo innegable esta verdad. Él está explicando algo que empezó a suceder. Él es un cantante cristiano de línea carismática pentecostal del Espíritu Santo y él empezó a liberar bendición sobre las personas finalizando los conciertos y eso desató una cantidad de situaciones, pero antes del autor llegar a este punto, él tuvo que luchar con un pensamiento y era, estoy contribuyendo al pensamiento actual del cristiano moderno de Señor, bendíceme, ayúdame, dame, levántame, cárgame, y solo pensando en mí, o lo que yo estoy haciendo realmente contribuye a edificar la iglesia. Y él desarrolla en este libro toda esa discusión interna y con el Señor, pero es interesante porque él aquí está diciendo, esto no se trata de mí, se trata de lo que yo tengo que entregar. Entonces, cita más adelante la oración de San Francisco de Asís, donde dice así, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Estas son palabras de, de San Francisco de Asís y el autor las pone acá. Son palabras muy confrontadoras porque si tú entrevistas a las personas cada 8 días a la puerta de una iglesia, la mayoría de las personas te van a decir, yo vengo aquí porque lo necesito. Yo vengo aquí porque Dios me bendice, yo vengo aquí porque Dios me consuela, yo vengo aquí porque Dios me sana, yo vengo aquí porque Dios me da la provisión, yo vengo aquí por esto y por lo otro. Pero ¿cuántas personas van a contestar, yo soy parte de la iglesia porque yo soy un instrumento de Dios? Eso no es muy común, amados. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de dones espirituales, lo primero que tenemos que resolver es, ¿está nuestro corazón inclinado al amor como lo enseña Pablo en 1 Corintios 13? Porque Pablo está diciendo que somos miembros los unos de los otros, los miembros del cuerpo, y que los dones son entregados para provecho común, ¿cierto? Y a veces pensamos, sí, qué rico los dones, esto, aquello, pero no hemos dimensionado que cuando Dios nos entrega un don y una asignación, nosotros tenemos un compromiso con los hermanos de la iglesia y tenemos un compromiso con Dios. No es como bueno, pues sí, yo sigo yendo a la iglesia y yo me muevo por mi lado con mis dones y yo hago lo mío y cada cual en lo suyo. O sea, realmente ese no es el diseño. Más adelante, este autor hace una reflexión en la página 45, dice, ¿has notado que la mayor parte del tiempo en que estás en la iglesia te la pasas mirando la cabeza de la persona que está sentada delante de ti? ¿No te resulta raro o incómodo? Si no te hace sentir así, tal vez esta idea lo haga. La persona que está sentada detrás de ti pasa la misma cantidad de tiempo mirando tu cabeza. Eso te hace pensar 2 veces qué peinado lucirás el domingo por la mañana, ¿cierto? Hay un par de cosas que me molestan acerca del modo en que hacemos iglesia en nuestra cultura. Una de ellas es que en la mayoría de las congregaciones es perfectamente posible que las personas asistan regularmente sin hacer jamás contacto visual con los hermanos que los rodean. Nunca se benefician con las relaciones interpersonales que les da a ambos la oportunidad de bendecir y ser bendecidos. Demasiados de nosotros concurrimos a la iglesia para encontrar un momento de inspiración, una bendición personal, para recargarnos para la semana que tenemos por delante. Pero la mayor parte del tiempo, si somos sinceros con nosotros mismos, nada nos compele a involucrarnos en el plan mayor del reino de Dios. Me pregunto cuántos cristianos piensan que las bendiciones de Dios son algo privado entre ellos y Dios. Asisten a la iglesia para recibir de Dios, pero no sienten ninguna obligación hacia Él o hacia los demás. No tienen la necesidad de dar nada de ellos. Es una reflexión tremenda. Y quiero terminar con otra parte que está más adelante. En la página 48 y 49 dice, las bendiciones de Dios implican más que una mera recepción pasiva. En cada bendición que nos beneficia, pareciera haber una correspondiente responsabilidad hacia otros. Tenemos una tendencia natural a amar la parte del yo y prácticamente olvidarnos de la parte de los otros. Ese es nuestro gran problema. Las dos partes de la bendición están envueltas en un mismo paquete. La bendición recibida no está completa hasta que cumplamos los requisitos adjuntos.
Y pareciera ser que estos requisitos siempre implican una responsabilidad hacia los demás. La bendición nos bendice no solo por lo que fluye de parte de Dios hacia nuestras vidas, sino por lo que derramamos de nuestra vida hacia los demás. Quería compartirles esas partes de esta lectura, porque cuando hablamos de los dones espirituales o de los ministerios o de las operaciones, la palabra don, uno de sus significados es regalo. O sea que básicamente cuando recibimos dones, esos son regalos de Dios, que son por gracia, son obsequios de Él, pero no son para que nosotros nos los guardemos y nos contemplemos a nosotros mismos en casa o detrás de la pantalla diciendo, ay, yo tengo este don, ay, qué bendición, tengo este don y puedo hacer esto y puedo hacer aquello. La pregunta es, ¿y tú ya estás derramando esa bendición sobre la vida de otros? Porque siempre hay esa discusión y algunos de ustedes han dicho, es que yo no sé cuáles son mis dones, no sé qué, esto, aquello. Pero antes de preguntarnos cuáles son los dones que tenemos de parte del Espíritu Santo, o si tenemos un ministerio de parte de Jesús, del ministerio quíntuple, o qué operaciones tiene Dios para nosotros, aunque como son operaciones no es algo fijo. Hoy Dios opera en tu vida de una manera, mañana lo hace de otra. Eso no pues, porque si se vuelve algo fijo ya sería un don del Espíritu o un ministerio del Señor Jesús. Las operaciones nunca van a ser algo fijo en nuestras vidas. Pero antes de preguntarnos eso y de anhelar los dones espirituales, tenemos que volver al punto en el que Pablo dijo, yo les muestro un camino más excelente. Y si nosotros no reflexionamos como les compartí este libro, créanme que para Dios no será importante ni agradable que nosotros explotemos los dones espirituales si solamente son para nuestro beneficio o para nosotros darnos vitrina y mostrar que somos ungidos y mostrar que Dios nos usa. Y cierto, los dones del Espíritu no son para pavonearnos. Esto no es un desfile de modas, esto no es un lobby donde cada uno viene y muestra lo que tiene o lo que Dios le ha dado. Esto es algo que tiene que empezar en el corazón. Y el amor es la materia prima de todas las manifestaciones de los dones, los ministerios y las operaciones. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes compasión por el perdido, una vez que tú tienes compasión por el que está sin Cristo o por el que tiene una necesidad, créeme que Dios hablará tan duro que tú le entenderás perfectamente cuál es el don que tienes o el ministerio al que has sido llamado o la manera en que Dios va a operar a través de ti. Pero si tú no tienes lo esencial, créeme que el Espíritu Santo no tiene afán de que tú sepas cuáles son tus dones. Y por eso vuelvo al principio, mira, los dones ya están ahí. La palabra de Dios dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Él ya determinó cumplir su propósito en ti. Él ya determinó sacar adelante un plan. Pero recuerda que las formas y los tiempos sí pueden cambiar. Y de pronto lo que está alterando la forma y lo que está retrasando los tiempos es que no hemos preparado nuestro corazón. Tenemos que salir de la cultura posmoderna de voy a la iglesia donde la música suena mejor, voy a la iglesia donde el predicador es más chévere, voy a la iglesia donde la silla es más cómoda. Todo ese tipo de cosas, eso lo hablan en este libro que estoy leyendo. Porque si tu manera de pensar todavía es esa, ¿para qué quieres dones espirituales? ¿Para qué quieres dones espirituales si no te vas a parecer en nada a Cristo? No te vas a parecer en nada a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, donde ellos tenían claramente que su consigna era lo que tengo es para derramarlo hacia afuera, absolutamente. Cristo no vino al mundo con su unción y con su llenura del Espíritu a meterse por allá en un cuarto a interceder. Que uno diría, pues imagínese si Cristo se hubiera dedicado solo a orar, a interceder, a adorar por allá en el lugar secreto, pero él tenía que derramarse hacia afuera. En cambio, nosotros queremos congregarnos
y queremos que nos profeticen y que nos impongan manos y que nos bendigan y de todo, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Solo para satisfacer tus necesidades diarias? ¿Solo para satisfacer tus necesidades básicas como ser humano, como papá, como mamá, como empresario? Eso no tiene nada que ver con los dones espirituales, ni tiene nada que ver con la expansión del reino. Ahora avancemos a 1 Corintios 14. Dice el versículo 1, procuren alcanzar el amor. ¿Se da cuenta? Pablo está dando una pauta muy poderosa. Recuerden que 1 Corintios 14:1 es uno de los versículos que nos representa como ministerio. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Esto es bien interesante porque leímos en 1 Corintios 12 que el Espíritu reparte como quiere, ¿cierto? Lo dijo ahí. Pero aquí hay algo que enlaza muy bonito porque en 1 Corintios 12:31 dice, pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Note que articula perfectamente con el 14:1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, este proceso va tomando una forma bien interesante, porque aquí el Espíritu Santo va revelando un camino de cómo yo llego a la experiencia de los dones, al descubrimiento de los dones y al desarrollo de los dones. Primero, el amor es la clave. Entonces, esta semana, digo esta semana porque hay una expectativa para la próxima reunión en la que vamos a estar juntos con Vino Nuevo. Necesitamos esta semana meditar en esto. Y como dice este versículo, procuren alcanzar el amor. O sea, no podemos ser pasivos, sino que necesitamos orar, necesitamos autoconfrontarnos, tomar algunas decisiones, procurar el amor. Necesitamos procurar el amor, buscar el amor, porque esa es la materia prima. Y tenemos tiempo. Podemos hacer un ejercicio realmente importante esta semana, amados, para ser perfeccionados y para tener más revelación en este punto del amor, porque ese es el paso número 1 para que al momento de desear ardientemente los dones espirituales, el Espíritu Santo nos dé una respuesta. Note que en 1 Corintios 12 que se habla de todos los dones y en 1 Corintios 14 que hay un gran énfasis en las lenguas y en la profecía, hay un factor común y es desear ardientemente. Entonces, incluso en eso hemos sido muy pasivos. Entonces usted de pronto está ahí sentado y dice, ay, pero es que no sé, a mí no me ha pasado nada, no he tenido un sueño, una visión, no sé qué dones tengo. La pregunta, ya habiendo resuelto la pregunta del amor, si tu corazón está inclinado, si tienes la intención de ser lleno con el amor del Padre, si de manera consciente vas a hacer un voto al Señor de decir, estoy dispuesto a derramar mi vida hacia afuera y no ser un cristiano que se congrega o se conecta solo para ser bendecido, sino para bendecir. Una vez resuelto eso, queda la otra pregunta. ¿Tú has sido intencional en pedir dones? ¿Tú deseas ardientemente los dones? O sea, es algo que está adentro como esa fuente que debería de brotar. Está sucediendo en tu vida, como dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo. El abismo de tu espíritu allí, esa profundidad donde están las aguas del espíritu, están llamando a otro abismo, que es la manifestación del espíritu, los dones, lo sobrenatural. Esa es la otra pregunta que salta acá, porque es que aquí nos dice deseen ardientemente los mejores dones, 1 Corintios 12:31, 1 Corintios 14:1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. La Biblia textual dice las cosas del espíritu. Entonces, si no hay un deseo ardiente,
si no hay un pensamiento intencional, si no hay una oración específica, Señor, yo quiero los dones, manifiéstate Espíritu Santo en mi vida a través de los dones. Si no hay esto, poniendo como plataforma el amor, amados, no importa si están en una predicación con Cliff, con Flaminio, con Frankie, con Orihuela, o sea, no, si usted no hace esto, a usted no se le va a acercar nadie a decirle, oh, yo te digo en el nombre de Jesús que tú tienes el don de milagros, tú tienes el don de fe, tú tienes el don de palabra de sabiduría, tú tienes el don de aquello. Eso no va a suceder. Existen test, seminarios, cursos. Hay una cantidad de cosas de los dones espirituales, pero yo le voy a decir algo. La Biblia nos está diciendo claramente, busque el amor y desee ardientemente los dones. Busque el amor y desee ardientemente los dones. El más interesado en manifestarse a través de nosotros es el Señor. El más interesado en evidenciar el reino a través de nosotros es el Espíritu Santo, pero hay una parte de nosotros que hasta que no se suelte, no vamos a ver ese movimiento. Usted dirá, pastor, ¿y usted cómo hizo con el don con los dones de las sanidades? Pues yo nunca hice una oración específica queriendo el don de sanidad. Yo años atrás, en muchas oportunidades, oré por sanidad, oré por enfermos. Y no sé, tal vez alguien haya experimentado una sanidad, pero nunca una sanidad inmediata, ¿cierto? Nunca, yo en muchos años nunca vi como que, ay, alguien ya puede mover el hombro, le dejó de doler la cabeza, ya puede enderezar su espalda, o sea, yo esas cosas nunca las había visto. Algunos de ustedes, de los más antiguos con el ministerio, se acordarán que una vez hicimos una vigilia en el municipio de Bello con Apacentando las Ovejas, con el pastor Edgardo, y en esa vigilia la administración final era todo el mundo haciendo una fila, todo el mundo, y orábamos uno a uno. Entonces la persona llegaba aquí estaba, pues aquí estábamos mi esposa y yo, estaba Edgardo Diana, estaba Caliche. Iba llegando ya una persona y nosotros imponíamos manos. Yo oraba en lenguas, yo ni siquiera sabía qué orar. Yo recientemente había empezado a orar en lenguas, por eso la importancia. Yo simplemente oraba en lenguas, y de pronto Dios le mostraba algo a Edgardo, a Ana, Caliche, a mi esposa, me lo decían, o cada uno de ellos hacía esa oración específica y eso era todo. Pero lo tremendo es que al otro día, cuando empiezan a llegar los testimonios por WhatsApp, había un factor común y era que una gran cantidad de personas por las que yo oré en lenguas habían sido sanadas de algún problema físico. Entonces, ahí ya estaba sucediendo algo especial. Entonces, si eso fue una operación, que seguro fue una operación en esa noche, esa operación de Dios se convirtió en mi corazón en un deseo ardiente. Por primera vez, yo quería de manera específica tener un don espiritual. Y yo empecé a ver videos sobre dones de sanidad, empecé a ver los videos de C-Rod que tenían que ver con la sanidad y empecé a orar de manera específica, Señor, yo quiero esto. Yo quiero orar por enfermos y ver sanidades en ese momento. Dios me pone en el camino porque siempre lo hizo así. Alguna vez, no sé, alguien puso un video, lo vi, del evangelista Todd White, y entonces empecé a buscarlo, a ver sus videos, y yo veía cómo él en las calles oraba por la gente, hablaba con la gente, y se manifestaban las sanidades, y como diría uno, yo me embaracé con ese deseo ardiente me embarazó, y yo empecé a sentir fe de que yo podía hacerlo, de que Dios me iba a respaldar. Y así fue como empezó todo. Y ciertamente hubo una época que yo oraba mucho por los enfermos, mucho, mucho. Y veíamos muchas manifestaciones en ese sentido. Entonces experimenté lo que dice acá. Y ciertamente, pues como esa fue la razón por la que estudié una carrera de la salud, en mí ya había un deseo de servir al prójimo. O sea, yo siempre quise proveerle a otro
sanidad. De alguna manera, el dolor ajeno siempre ha generado en mí compasión. El dolor ajeno, ya sea dolor del alma, dolor del cuerpo, siempre ha sido algo que me motiva para poder servir, para poder ayudar. Entonces, esto es lo que Dios usó y de esta manera llega esta respuesta. Ya después vienen los dones relacionados con lo profético y todo esto, pero el proceso es exactamente el mismo. Todo empieza con un deseo ardiente. Entonces la pregunta, o lo que yo dejo sobre la mesa, amados, es, ¿usted tiene el deseo ardiente? Rápidamente le voy a explicar cada uno de los 9 dones, porque también hay un fenómeno interesante en la vida del espíritu y es cuando yo recibo una palabra, y recuerde que la palabra es espíritu y vida, yo recibo una palabra, eso activa algo dentro de mí, activa la fe, activa el deseo y luego viene la manifestación. Entonces yo voy a terminar esta parte, voy a terminar esta parte con la explicación de los 9 dones. No se les olvide que lo que viene de primero es el amor, la compasión, un corazón inclinado al servicio, un corazón inclinado a dar. Listo. Ayer la pastora puso algo en el chat de la iglesia. Voy a buscarlo acá. A ver si me abre. Ya. Ella puso una imagen cuando anunciamos que la reunión era hoy. Y esto es bien interesante porque pues ella no conoce mis notas para la predicación de hoy. Dice, hemos visto cómo el dar hace parte del diseño de la justicia de Dios. Hoy es un día para que como personas, familias, congregaciones e iglesia de la nación nos expongamos a este diseño. Confrontamos las falsas motivaciones del corazón al dar, el temor a la falta de dinero y el amor al mismo, la incredulidad, la falta de honra a Dios y cómo ha dependido el contentamiento y el gozo por tener cuando en el amado ya ha sido suplido todo. Mateo 6:33. Entonces recordemos, amados, que el diseño del reino es de gracia recibimos y de gracia damos. La Biblia dice que lo que sembramos, recogemos. Entonces, en el tema de los dones espirituales, en el tema de los comisionamientos, en el tema de los llamados, tiene que existir primero una claridad en el corazón de que yo debo amar al prójimo, debo tener compasión de mis hermanos de la iglesia. Si a mí no me importa la gente de la iglesia, yo no estoy en nada. O sea, si yo solo quiero una iglesia para ir y sentarme allá o para conectarme y recibir algo y chao, no le ha amanecido. Perdóneme que se lo diga, pero a usted no le ha amanecido esto. Usted debe tener un corazón que ya está dispuesto, inclinado a amar a los que ve conectados en esta pantalla, a amar a aquellos con los que se encuentra cuando nos vemos en una casa de comunión, en un salón, etcétera. Si su corazón no está en esa frecuencia, aquí no va a pasar nada. Pero si usted a partir de esta palabra y de cosas que Dios ya le ha venido hablando, sabe cómo se tiene que enfocar, todo lo demás va a ser muy sencillo. Dios va a hablar fuerte y tú vas a entender, mi trabajo en esta iglesia es este, y mis dones son estos, y mis habilidades son estas, y Dios ha operado en mí de esta manera. Y si alguno de ustedes tiene un llamado al ministerio quíntuple, también el Espíritu Santo les revelará cómo lo está formando para que se desarrolle en el ministerio quíntuple. Pero tenemos que dar el primer paso. Yo creo que la mayoría hemos cometido ese error porque yo también pasé por ahí. Llega un momento en que me intereso más en saber cómo se llama el don, cómo se llama el ministerio, cómo se llama esto, que me desenfoco de lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es, Señor, ama por favor a la iglesia a través de mí. Ama al prójimo a través de mí. Yo quiero ser un instrumento útil
para que el que se sienta acá y el que se sienta acá y adelante y atrás, ellos experimenten tu amor a través de mí. Cuando yo desarrollo esa mentalidad y cuando yo resuelvo eso en la presencia de Dios, créame que yo no necesito que un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor venga y me diga, tu don es este, tu llamado es aquel. Créanme que no será necesario. Obvio, es importante ser capacitados porque si no estaríamos contradiciendo Efesios 4:11, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros existen para equiparnos para la obra del ministerio. Nosotros equipamos, ¿cierto? Parte de ese equipamiento es orientar, ayudar a ubicarse la gente, qué es lo que va a hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero recuerde que la palabra final es del Espíritu Santo. Entonces, si su corazón ha sido formado y usted deja que el Padre siga moldeando su corazón para amar y entregar, no para pensar en cuál es mi bendición, cuál es mi don, cuál es lo mío, sino, Señor, pues úsame como quieras. O sea, me gustaría mucho tener don de fe, o me gustaría mucho tener el don de milagros, o me gustaría mucho el don de la profecía, o me gustaría mucho la palabra de ciencia. O sea, aquí dice que deseemos ardientemente todo eso. Pero antes de desear ardientemente todo eso, necesitamos ubicarnos en el amor, entender que el amor del Señor está en nosotros y que a través de nosotros el amor del Señor tiene que ser derramado en los demás. Y una vez que yo tengo resuelto eso, va a ser muy fácil que llegue la revelación. Es más, va a ser muy fácil que el Señor le muestre a diferentes personas de tu iglesia o a diferentes ministros de iglesias amigas, les va a mostrar lo mismo y te van a decir, no sé, el Señor me habló y me dijo que te dijera esto, que te compartiera este versículo, o he venido orando por ti porque he visto que en ti se manifiesta esto, aquello. Entonces son formas en que Dios te va a ayudar a enfocar esa parte de los dones. Voy a mencionar primero, hay unos dones que están en la carta a los romanos, aquí en Primera de Corintios 12 también se mencionan, se llaman los dones motivacionales. No sé si recuerdan que por aquí leímos algo de administrar y de liderar, ¿cierto? Entonces, hay unos dones que son el don de liderazgo, el don de administración, hay un don que es de enseñanza, distinto al ministerio del maestro, es un don de enseñanza. Ya les mencioné el don de administración, la capacidad de administrar tanto recurso humano como financiero en la iglesia. Está el don de servicio, no es que hay sí un corazón servicial, no. Las personas que tienen don de servicio necesitan servir, o sea, a ellos uno no les pide que por favor le ayuden con esto. Ellos se le adelantan a uno y dicen, pastor, yo quiero servir en esto, yo quiero ayudar en esto, quiero limpiar, quiero acomodar las sillas, necesita que hospede a alguien en mi casa. O sea, es una manera de servir que sobresale en la iglesia, es muy bonito ese don de servicio, para que lo tengan en cuenta que eso es un don y no es menos importante que profetizar, hacer milagros o sanidades. Son dones, o sea, son manifestaciones sobrenaturales de Dios en las personas. Está el don de la hospitalidad. Hay gente que es hospitalaria y es de una manera sobresaliente. Eso es un don espiritual. Esos están en Romanos, no voy a entrar hoy ahí, pero se los dejo mencionados, tal vez esta semana se los ponga por el WhatsApp para que tengan los textos, pero quiero definir los 9 dones del Espíritu Santo para que haya claridad en esto. Entonces dice, versículo 8, pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu. La palabra de sabiduría es una palabra que no es para profetizar, o sea, no predice el futuro como lo predice un don de profecía o un profeta de oficio, pero sí es una palabra que te puede preparar para el futuro. Voy a utilizar ejemplos bíblicos. José
el que estuvo en Egipto, él tenía don de sabiduría o palabra de sabiduría. Generalmente las personas con don de sabiduría sueñan e interpretan sueños. Son personas en las que la palabra de Dios brota muy fácil. Entonces, a veces uno ni le tiene que preguntar al Señor y el Espíritu Santo le está diciendo, dile a Yanceli que tiene que leer 1 Corintios 14:1. Y uno simplemente obedece esa orden. Uno no sabe por qué ni para qué, pero uno obedece. Y cuando Yanceli lee ese versículo, se sorprende porque Dios le está respondiendo algo que ella estaba preguntando. Otra manera en que se manifiesta el don de sabiduría es cuando José le dijo a Faraón, bueno, Faraón, según el sueño, pues, de las vacas flacas y las vacas gordas y el trigo y todo esto, es necesario guardar en los graneros porque viene un tiempo de escasez. Entonces la palabra de sabiduría te habilita para prepararte para el futuro. Raya un poquito con la predicción en ese sentido, ¿cierto? Pero como su nombre lo dice, hay una sabiduría sobrenatural. Entonces, el don de sabiduría o de palabra de sabiduría no es lo mismo que la sabiduría que Dios nos da para vivir como cristianos, como hijos de Dios, sino que aquí hay una capacidad especial para escuchar la voz de Dios a la hora de dar consejo con su palabra. Eso es otra marca importante. Tú me buscas, yo oro por ti y yo escucho la voz de Dios, porque Dios me habla a través del texto bíblico y yo te respondo con texto bíblico. Y cuando tú lo recibes, claramente tú experimentas que es la voz de Dios la que se manifestó. Estás experimentando que es Dios el que te está hablando, ni siquiera soy yo. Porque Dios me está entregando una palabra que toca profundo tu corazón y que está relacionada con algo que solo tú sabes y que yo no sabía, pero que yo te digo, mira, Dios me da esta palabra para ti. Entonces, más o menos espero que se haya entendido, esa es la palabra de sabiduría, listo. Bueno, luego dice, a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu. Esa es la que llaman palabra de ciencia, también se llama palabra de conocimiento. La mayoría han visto, por ejemplo, al profeta Flaminio en acción. La palabra de conocimiento es tener conocimiento de cosas que no fueron dichas por el hombre. Entonces, yo recién te conozco y el Espíritu Santo me dice dónde vives, o me da algo de tu pasado, o me da algo de tu presente. Listo. Si me habla algo de tu futuro, ya es donde profecía. La palabra de conocimiento me da información de tu pasado o me da información de tu presente que tú sabes y que en lo natural yo no tengo por qué saberlo. Entonces, la palabra de conocimiento, algunas personas la dan con mucho detalle, otras con menos detalle, pero el caso es que cuando tenemos una palabra de conocimiento podemos hablar cosas de la vida de la persona que la persona no nos ha contado. Listo. Esta palabra de ciencia se puede manifestar de manera espontánea, simplemente yo recibo algo y Dios me dice, díselo o dilo a la iglesia. Acá hay una persona que nació en Cali en el año 1958, y le gustaba mucho Mickey Mouse cuando era niño. Yo no sé quién es, pero estoy recibiendo una información. Entonces la persona levanta la mano, eso fue una palabra de ciencia que engancha a la persona, aumenta la fe y mejora una atmósfera para una palabra profética. O puede ser al revés. Dios me muestra a la persona directamente y me dice, dile esto, y yo le doy información certera. ¿Cómo he experimentado yo la palabra de ciencia? Cuando oro, cuando estoy orando por personas y termino orando cosas que yo no sé de la persona en lo natural, pero que cuando termino de orar, la persona dice, ¿usted por qué oró eso por mí? Yo no le dije eso, ¿usted por qué lo sabía? Entonces, esos ya son detalles en los que no me voy a meter ahora porque cada don espiritual tiene
tiene unas variables, pero lo que quiero es que entiendan la esencia. Entonces, la palabra de ciencia es cuando yo sé algo de ti que en lo natural no lo supe, sino que es evidente que me lo mostró el Señor. No había forma de que yo lo supiera en el mundo natural. Nadie me lo dijo. Me lo dijo el Espíritu Santo y esa palabra de ciencia me sirve para hacer una oración por ti o para ministrar. La palabra de ciencia sirve mucho también cuando estamos en liberación, en sanidad o ministrando problemas profundos del alma, porque hay cosas que la persona no nos dice, pero el Espíritu nos dice, ora así. Entonces ya estamos teniendo información de lo que pasa en la vida de la persona o de lo que sucedió en el pasado. Listo, esa es palabra de ciencia. Entonces note que se diferencia mucho de la palabra de sabiduría. No hay una más importante que otra. Listo. Cada una tiene su beneficio y su bendición. Luego en el versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. Bueno, entonces en el versículo 9 nos hablan de fe y de la sanidad. El don de fe no es la fe con la que nosotros fuimos salvos. A nosotros nos predicaron el evangelio y simplemente creímos. A mí nadie me dio pruebas físicas de la existencia de Cristo, ni me dio pruebas físicas de que seguramente Él me va a recibir en el cielo cuando yo muera. No, yo creo el evangelio, creo las buenas nuevas y simplemente creo. Pero ese es un nivel de fe que Dios nos da para que seamos salvos. Listo. Yo leo la Biblia y yo creo lo que está en la Biblia. Yo creo que existió Elías, Isaías, Jeremías. Yo creo que los muros de Jericó cayeron. Pues eso es fe, porque yo no lo vi, pero yo lo creo. Yo creo que existe el Espíritu Santo, aunque no lo veo. Creo en el Padre, creo en el Hijo. Creo que hay ángeles. Creo que cuando hago oraciones declarando la palabra de Dios, los ángeles se movilizan. Pero yo primero lo he creído y luego he visto que se manifiesta. Eso es como el nivel de fe que la iglesia tiene. Pero tener el don de fe no es solamente aceptar en tu mente y en tu corazón que eso es verdad. Cuando tú tienes el don de fe, literalmente tú estás parado en la puerta esperando a que se manifieste. No te paras en la puerta a ver si se manifiesta, no. Tú te paras en la puerta a esperar que se manifieste. Como cuando me llegó este libro y los otros libros. Yo sabía que a mi apartamento iba a llegar una caja con unos libros. No es que yo estaba viendo a ver si iban a llegar, no. Y yo estaba revisando en la aplicación del envío dónde iba el envío, por dónde iba, si ya llegó a La Ceja, Antioquia, si viajó desde Bucaramanga, en fin. Porque no es por si sucede, estoy esperándolo porque yo sé que va a suceder. No sé exactamente cuándo va a suceder, entonces por eso estoy atento, porque sé que va a suceder. Entonces el don de fe es la capacidad de recibir una palabra y no solo decir, sí, yo sé que Dios hace esto, sino saber que ciertamente me va a suceder y lo espero en ese momento. Señor, gracias por esto que vas a hacer. No es, ay Señor, qué bueno que hicieras esto, yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Se entiende la diferencia? Es cuando hay don de fe, yo simplemente sé que Dios me lo dijo y así va a suceder. No, no hay plan B. Va a suceder de esa manera. Va a suceder. Entonces, a veces algunas sanidades no son por don de sanidad, sino que son por del don de fe, ¿cierto? Ya después de ahorita les explico la diferencia. A veces la provisión llega, pero es porque la persona tiene don de fe. Entonces leí un versículo que tiene que ver con la provisión de Dios y simplemente su espíritu se enlazó de frente con ese texto. Dice, ah, ok, ya sé lo que va a pasar. No es tan bueno que Dios hace eso, no. Yo ya sé lo que va a suceder. Entonces,
esa palabra, esa promesa de Dios para ti se convierte como en una profecía certera. Es interesante, por eso 1 Corintios 14 habla de que anhelemos profetizar, pero es porque la mayoría de los dones en esencia son proféticos, porque todo tiene que ver con lo que se establece en el cielo y ha de manifestarse en la tierra. Entonces, cuando tú tienes don de fe, lees un texto bíblico y es como si te lo hubiera dicho el profeta más teso que has visto en tu vida. Tú simplemente ya lo das por hecho en tu vida y se manifestará o mañana o la semana entrante, pero tú ni siquiera te asomas a ver si de pronto sucede. No, tú te asomas es para esperar el momento en que va a suceder. Ese es el don de fe. Don de fe es como ir a esperar un bus o ir a tomar un avión. Cuando yo voy al aeropuerto a tomar un avión o si voy a la terminal de buses de La Ceja, yo no voy por si hay buses trabajando, no. Yo sé que allá están los buses y yo sé que cada 15 minutos sale un bus para Medellín. No estoy yendo a ver si sucede, yo estoy yendo a que suceda. Simplemente voy a ir a cruzarme con el evento. Eso es el don de fe. Yo me asomo para cruzarme con aquello que Dios me dijo que hará. Para mí es tal vez el don que cubre casi todos los dones, porque cada cosa que salta de la Biblia tú la crees y va a suceder. Es un don muy poderoso. Pero como les dije, no hay un don más importante que otro. Los dones son más importantes unos que otros, porque da la sensación con lo que Pablo escribe, que ya lo leímos, es por el momento o el lugar en el que tú estás o la circunstancia, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo estoy en una población donde hay muchos enfermos y quiero llevar el evangelio, pues es más importante tener dones de sanidades que tener don de fe, para cualquier cosa genéricas. Pero si yo voy ya con el don de sanidad fuerte, en ese momento es más importante eso, o es más importante que profetizar, o es más importante que una palabra de sabiduría. En cambio, hay situaciones en las que es más importante una palabra de sabiduría o una palabra de ciencia que un don de sanidad física. Entonces, en sí, un don no es más importante que el otro. Lo importante es en el momento que estás o en el lugar que estás o en la asignación que te dieron. Listo, entonces ya vimos lo que es el don de fe, ahora dice a otros dones de sanidad. No dice don de sanidad, dice dones. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y aprendido es que aún en lo espiritual pasa como en la medicina, es por especialidades. No sé si ustedes han visto o años atrás los que veíamos enlace, habían pastores, profetas, evangelistas, como que casi siempre hacían el mismo tipo de milagro de sanidad. Entonces, hubo una época en que había un apóstol que más que todo emparejaba miembros que estaban un miembro más corto que el otro. Y se levantaba gente de sillas de ruedas, se enderezaba gente torcida. Eso era básicamente lo que hacían las cruzadas. Uno no veía otro tipo de milagros. Entonces es porque las sanidades también van por especialidades. Hay gente que es muy usada en enfermedades terminales. Hay gente que es muy usada para levantar ciegos, para levantar sordos. Hay gente que es muy usada en enfermedades hormonales de las mujeres. Entonces, siempre el Señor los lleva donde hay mujeres con esterilidad, con quistes en los ovarios, con problemas en los senos, ese tipo de enfermedades. Entonces, por eso se habla de dones de sanidad. Entonces, puede que una persona tenga algunos dones de sanidad, entonces siempre hay unos grupos de enfermedades donde su oración va a ser muy efectiva. Ese don pues no hay que explicarlo mucho, ¿cierto? Y las sanidades generalmente se van a manifestar inmediatamente. Por eso es un don. Todos podemos orar por enfermos y hemos visto pues las misiones en las que yo he participado, es para que a través de la fe se manifiesten las sanidades, porque en el Evangelio de Marcos Jesús dijo, y estas señales acompañarán a los que creen, y una de esas señales es pondrán su mano sobre los enfermos y se sanarán.
La diferencia con el don de fe es que el que tiene don de fe abarca un mayor número de enfermedades, logra ver avances en las sanidades muy rápido, es más fluido, ¿cierto? Y tiene la capacidad de impartir en otros para que otros sean activados en las sanidades. Luego dice, por el único espíritu a otro poder de milagros. Aquí me voy a detener un poquito más, pero ya casi acabamos. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una solución atípica de un asunto típico. A veces el milagro no tiene que ser algo muy dramático, que uno diga, wow, el oró y se abrió el cielo y cayeron asteroides, ¿cierto? Nos imaginamos que el don de milagro debe ser una cosa así muy dramática, no, sino que hay situaciones que tú sabes que típicamente tienen un transcurso, un trámite legal, que normalmente hacer ese trámite legal dura un año, y tú te das cuenta que cuando tú oras por ese tipo de cosas, sale rápido. Eh, o hay un funcionario, un profesor de la universidad, un funcionario de la alcaldía, un vecino, que todo el mundo sabe que siempre reacciona de la misma forma, que es una persona difícil en esto, en aquello, y tú oras por esa situación y esa persona responde diferente. Eso es un milagro, ¿sí? Milagro no es solamente que crezca una pierna o así, no. Los milagros son cuando hay un desenlace atípico o un desenlace sobrenatural de una situación típica que normalmente se sabe cómo termina, cómo transcurre. Esos son milagros. Entonces, una persona que se mueve en los milagros hace oraciones audaces, ora por cosas que cualquier persona no oraría y ve la manifestación de esas situaciones atípicas o sobrenaturales. Entonces, ese es el don de milagros. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Los milagros también son muy interesantes porque pues tú puedes ver milagros en la salud, en las finanzas, tú ves milagros en las emociones de los que te rodean, un milagro en tu iglesia, son milagros en todas las áreas de la vida, donde tú te metes a orar y suceden cosas que uno dice, si no hubiéramos orado, esto no hubiera sucedido así. O sea, no, en lo natural no había forma de que esto sucediera así. Entonces, ese es el don de milagros. A otro, profecía. Entonces, este es muy importante que lo entendamos porque muchas personas que tienen don de profecía creen que son profetas, pero eso no lo hace profeta. Usted puede tener don de profecía, pero eso no te hace profeta de oficio. Ser profeta de oficio es un proceso de años donde el Espíritu Santo le da testimonio a tu iglesia local y le da testimonio a cristianos por fuera de tu iglesia, incluso a la gente del mundo, por la manera en que Dios te usa. El profeta de oficio es una persona que hay un momento de su vida en que Dios lo lleva siempre con personas que están en alto liderazgo, gerentes de empresas, líderes comunales, líderes políticos o líderes religiosos. Cuando yo miro las escrituras, los profetas siempre fueron llevados por Dios a hablar a personas de cierto nivel de liderazgo o a ciertas multitudes. La palabra de un profeta puede transformar toda una iglesia, puede transformar una ciudad, una nación. Son palabras de un calibre muy grueso. Una persona con don de profecía tiene la capacidad de ver por encima del tiempo lo que va a suceder. Es una persona que Dios le revela una advertencia para tu vida. Señor, me mostró, tuve una visión y vi un avión estrellado. Esa persona con don de profecía no sabía que te ibas a hacer un viaje. Tienes que tomar esa palabra, sopesarla, ¿cierto? Pero el don de profecía sirve para dar advertencias, para dar instrucciones en el futuro, para prever situaciones buenas o situaciones malas, ¿sí?
Entonces se parece mucho al oficio del profeta, pero no se confundan. El don de profecía no te hace profeta, ¿ok? Simplemente es una capacidad especial para escuchar la voz de Dios y para poder hablar en la tierra lo que Dios está diciendo en el cielo. Básicamente ese es el don de profecía. Que algunos lo pueden tener más tipo vidente, ven cosas, ven fácil a los demonios, todo. Otros son más de escuchar, otros tienen muchos sueños, pero son sueños proféticos, parecido a lo que le pasa a las personas con palabra de sabiduría. Bueno, milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus. El que discierne espíritus hace básicamente algunas cosas. Lo primero es, sabe cuando algo viene del Espíritu Santo y sabe cuando algo es demoníaco, aunque se parezca. Acuérdense que hay manifestaciones en la iglesia que uno por un momento se puede confundir. O la persona se le está manifestando un demonio o es que el Espíritu Santo está llenando a la persona. Entonces, el que tiene discernimiento de espíritu sabe diferenciar lo que viene de un demonio y lo que viene del Espíritu Santo. Dos, el que tiene discernimiento de espíritu discierne el espíritu humano. Entonces, alguien con discernimiento de espíritu sabe lo que realmente hay dentro de ti. Tú te puedes estar mostrando como ángel de luz, pero él tiene discernimiento de espíritu y dice, no, esa persona no viene en justicia y no viene en luz. En esa persona está operando un espíritu de engaño, está operando un espíritu de homosexualismo, está operando un espíritu de adivinación, o sea, puede discernir aún lo que motiva a la persona que tiene al frente. De alguna manera puede ver el corazón de la persona por el discernimiento de espíritus. Algunos ven los demonios así tangiblemente como ver esta computadora, la Biblia. Los huelen, los escuchan. Entonces, ellos son muy importantes para los temas de guerra espiritual, para la toma de territorios o para resolver enfermedades. Hay enfermedades que básicamente es un ataque espiritual, entonces alguien con discernimiento de espíritus dice, el cáncer de esa persona es un espíritu heredado. Eh, el Señor me muestra que heredó el espíritu de su padre, lo heredó así, así, y el espíritu le está agarrando los pulmones así con las dos manos. Ese es el calibre de las personas que tienen discernimiento de espíritus. Suelen soñar con demonios fácilmente, no, y, o sea, hay una sensibilidad distinta al resto de las personas o están en un lugar y sienten olores extraños, son olores feos y saben que esos aromas son de demonios que están en ese lugar. Muy bien, luego dice discernimiento de espíritus a otro diversas clases de lenguas. Recordemos que hay lenguas humanas, lenguas angelicales. Esto es distinto a la oración en lenguas. La oración en el espíritu es algo que tú haces de manera personal y como dice 1 Corintios 14, el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Es simplemente tu oración en el espíritu, donde en 1 Corintios 14 dice, el que ora en lenguas, su espíritu ora. Listo. Ese no es el don de las lenguas. El don de las lenguas es cuando yo hablo en lenguas, el Señor me dice que hable a la iglesia y está hablando el Padre, o está hablando el Hijo, o está hablando el Espíritu Santo, o está hablando un ángel. Entonces, esas lenguas hay que interpretarlas a la iglesia, las puedo interpretar yo mismo, si Dios me lo permite, o necesitamos que un hermano con interpretación de lenguas interprete esas lenguas. Listo. Yo, por ejemplo, algunas veces, si lo recuerdan, he hablado a la iglesia desde el don de lenguas. Es el Señor el que está hablando. No logro diferenciar si es el Espíritu Santo, si es Cristo, pero es el Señor el que está hablando y Él me da la interpretación de las lenguas. Entonces, hablo una palabra, hablo en lenguas, interpreto, hablo en lenguas, interpreto,
Se sabe que viene de Dios por lo que produce en los oyentes y porque hay personas que logran discernir, es Dios el que está hablando. Entonces, el don de lenguas es cuando la palabra que yo suelto en lenguas es para la iglesia, entonces no es mi espíritu el que habla, está hablando Dios a la iglesia a través de mí. Pues una lengua angelical o algo así, listo. Ese es el don. Entonces, por eso dice diversas clases de lenguas. La otra cara de la moneda es lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que yo hablo en lenguas y a mí me entienden idiomas humanos. Entonces, en Hechos 2, en el Pentecostés, ellos decían, les entendemos en nuestra propia lengua lo que están diciendo. Ellos estaban operando, no sabemos si les quedó como un don, pero estaban operando en ese momento desde este don de diversas lenguas. Entonces ellos hablaban y a ellos les entendían en los idiomas. Puede que la persona hable exactamente el idioma o al hablar en lenguas, la otra persona te entiende en su propio idioma. Entonces, esa es la diferencia del don de lenguas con la oración en el espíritu. Listo. Entonces, el hecho de que oramos en el espíritu, de que oramos en lenguas, ese no es el don de lenguas. Don de lenguas es cuando en algún momento hay la oportunidad de interpretar y se evidencia que es Dios hablándole a la iglesia. Y como su nombre lo dice aquí, y a otro, interpretación de lenguas. Entonces, yo opero en interpretación de lenguas cuando tengo el don de lenguas activo, pero yo no tengo don de interpretación, porque si yo escucho otras lenguas, yo no sé qué están diciendo. Pero opero, es una operación de Dios, pero cuando yo hablo en lengua desde el don, y es una palabra que yo sé en mi espíritu que es para la iglesia, yo entiendo. Y por eso puedo hablar en lenguas y decirle a la iglesia lo que Dios está diciendo. Las personas que tienen el don de interpretación de lenguas, cualquier lengua que es, incluso cosas que se dicen en películas, en televisión, en lenguajes raros, las personas con interpretación de lenguas las entienden. Listo. Entonces, obviamente, el día que la gente esté orando en lenguas o digan algo y usted empiece a entender, ya sea que lo sabe en su cabeza o lo escucha, ese día usted sabrá que tiene interpretación de lenguas. Todos, recuerden que todos, ahí terminan los dones. Todos podemos desear ardientemente los dones, los podemos pedir, los podemos anhelar. Ya es asunto del Espíritu Santo cuáles son los dones que nos va a dar. Entonces, para cerrar, a manera de consejo y de instrucción, recuerde que lo primero que hay que resolver es disponer el corazón para que el amor del Señor se manifieste en tu corazón y a través de tu corazón. Los dones no son para mi provecho. Los dones son para el provecho de la iglesia y son para el provecho de los que han de ser salvos. Entonces, si no hay esa actitud, primero derramar nuestra vida a los demás, en la casa, en la iglesia y en el mundo, el proceso se detiene. O sea, no vale la pena que insistas. Listo. Segundo, ya como lo hemos enseñado de escuchar la voz de Dios, tenemos que aquietarnos, ya tenemos como un resumen de cómo funcionan los dones. Vuélvase a leer 1 Corintios 12 del 4 al 11 y usted los va leyendo y usted le dice al Espíritu Santo, mientras yo leo esto una y otra vez, muéstrame qué hay en mí. Créame que usted va a escuchar la voz de Dios, usted va a tener la certeza. Ese es el otro paso que hay que dar. Tercero, puede que usted ya haya tenido una inclinación muy fuerte a uno o varios de estos dones, que cuando usted lo lee o cuando usted ve en la Biblia que se manifiesta, usted siente que algo arde dentro de usted. Entonces, por ejemplo, usted leyó en Hechos de los Apóstoles el pasaje de la mujer con espíritu de adivinación que decía, miren, estos hombres vienen de parte de Dios a mostrarles el camino de salvación. Supongo que eso ya lo leyeron en Hechos.
Entonces uno dice, esa mujer estaba dando un buen mensaje, pero dice la Biblia que el apóstol Pablo se molestó porque él sí pudo discernir que ella no hablaba de parte de Dios, aunque decía la verdad, sino que él pudo discernir que ella tenía un espíritu de adivinación y dice que él se molestó y que como ella llevaba varios días haciendo eso, llegó un momento en que él le dijo en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu de adivinación la dejó y ella ya no pudo adivinar más y dejó de darle ganancias a sus amos. Entonces, en el tema del desarrollo de los dones es importante ser buenos lectores de la Biblia porque los profetas, los reyes, los apóstoles, los evangelistas, o sea, todas las personas que leemos en la Biblia, casi todos fueron usados con algún don espiritual. Entonces, cuando nosotros hacemos esas lecturas y algo nos conecta con lo que esa persona hizo, esa puede ser una señal del Espíritu Santo de que es esto equipamiento. Y no quiere decir que por ese hecho se va a manifestar inmediatamente. Los dones espirituales son como un músculo. Entonces, pues, tú empiezas levantando algo liviano, pero el músculo está ahí, solo que el músculo no está desarrollado. Y ya después encuentras algo más pesado y lo mueves, y así te va yendo sucesivamente hasta que el don está plenamente desarrollado. Paul Rapley, el evangelista con el que yo he trabajado, él siempre nos cuenta que él cree que más o menos oró por unas 1000 personas antes de ver la primera sanidad. Y él tuvo un proceso en el que se frustró y él confesó pecados y se postró y se volvió súper santo. Y él dijo, Señor, no, ya estoy frustrado. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que los enfermos se sanen? Porque él tenía un deseo profundo en su corazón de ministrar sanidad. Dios lo sanó del cáncer, pero a través de un proceso médico. Paul Rapley pasó varios años en quimioterapia, en tratamientos médicos, obviamente gente oraba por él, pero él tenía 20 y pico tumores en el tórax, o sea, el pronóstico de Paul Rapley era la muerte, que tenía muchos tumores. El Señor lo sana, él queda con un deseo ardiente en su corazón, intentan sus fuerzas hacer de todo y hizo todos los pasos de, bueno, renuncia a iniquidades, haga esto, haga lo otro. Por eso yo les digo que Él lo hará, porque nada va a estorbar el propósito de Dios, sino que a veces nosotros queremos que sea como un mérito personal y nunca será un mérito personal. Y Él se aquietó, oró, y el Señor le reveló, es que no es tu esfuerzo. Simplemente yo lo voy a hacer, le dijo el Señor. Yo lo voy a hacer, pero te tienes que aquietar. Hasta que un día lo llamó una señora y le pidió oración de sanidad y él le dijo, voy a orar por usted. No creo que pase nada, pero, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer como un acto de amor. Y obviamente pues uno no le niega la oración a nadie. O sea, esa fue la actitud con la que él oró por esa señora. Oró por la señora y se fue. Y luego la señora lo llama a contarle que había quedado 100% sana de su enfermedad. Entonces, ese fue como el momento en que hizo clic el don de sanidad en Paul Rapley. Y Paul Rapley es un hombre que ha levantado gente de sillas de ruedas, ha visto ciegos ver, sordos escuchar, mudos hablar, de todo. Y tiene una capacidad de impartición tremenda. Simplemente enseña sobre sanidad y todo el mundo empieza a sanar poniendo las manos los unos sobre los otros, como ya lo hemos hecho también en la iglesia. Entonces no se angustie, ¿sí? Lo primero que usted necesita es consagre su corazón al Señor, de verdad anhele los dones espirituales, deséelos. Imagínese teniendo los dones espirituales, imagínese profetizando, imagínese teniendo don de fe, imagínese teniendo palabra de sabiduría, imagínese teniendo palabra de ciencia, imagínese haciendo milagros. O sea, trate de imaginarse en cada don cómo sería su vida
Imagínese con el don de servicio, con el don de administración, con el don de liderazgo. No descarte ninguno. Tome momentos esta semana para pensar en los dones y hablar con Dios, Señor, y si yo tuviera don de liderazgo y si yo tuviera don de administración, ¿cómo sería? Convierta eso en un tema importante entre usted y el Espíritu Santo. Eso es bien importante. Rinda su corazón al Señor, decida ser instrumento de amor primeramente. Y ya, relájese. Puede que en la reunión dentro de 8 días se activen los dones, o puede que esta semana el Espíritu Santo te haga caer en cuenta. ¿Te ha sucedido esto? ¿Te ha sucedido esto? ¿Has orado así? ¿En tu corazón deseas tal cosa? Y se va haciendo más claro esos dones o esas operaciones o ese ministerio que Dios tiene. Los dones no son propios de ciertos ministerios. Eso es un mito también que de pronto en algún momento se ha predicado o hemos creído que funciona así. Hay evangelistas que además de sanidades y milagros tienen profecía. Hay evangelistas que no tienen profecía, pero tienen don de fe, tienen palabra de sabiduría. Entonces, los dones no son propios de ciertos ministerios. Tú puedes ser un maestro con don de profecía, tú puedes ser un apóstol con un don de servicio muy fuerte, tú puedes ser un profeta con don de administración. O sea, los dones no son propios de los ministerios. Entonces, por eso dice, el Espíritu Santo reparte como quiere. Diversidad de dones, un solo espíritu. Diversidad de ministerios, un solo Señor. Diversidad de operaciones, un solo Dios. Entonces no es que una cosa implica la otra, ¿ok? El Señor lo va a hacer como quiera, pero lo importante es que tengamos claro los fundamentos y que tengamos claro que no vinimos a esta tierra para satisfacernos a nosotros mismos y que no vamos a seguir siendo miembros de la iglesia solo para tener las bendiciones que necesitamos, sino que del Señor somos y al Señor serviremos. Amén. Amén y amén. Bueno, Amén, amados, amén, amén. como les dije, Amén y había amén. mucho tema que cortar, Amén, amén. pero creo que ha sido muy edificante para todos. Trae mucha esperanza, mucho ánimo y mucho entusiasmo. Vamos a orar entonces. Espíritu Santo, gracias por todo lo que nos has permitido procesar en esta noche. Gracias porque hoy entendemos que la esencia no es cuál es el don o cuál es el ministerio. La esencia es mi corazón ya está dispuesto o no está dispuesto. Esa es la esencia de todo. Buscar primeramente el amor y desear ardientemente los dones. Ya sabemos que fuimos equipados, ya sabemos que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ya sabemos que los planes del Señor nada ni nadie los puede frustrar y ya sabemos, Señor, que tú cumplirás tu propósito en mí, tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Y sabemos que tarde o temprano escucharemos claramente tu voz, donde tú nos revelarás cada una de las cosas que necesitamos saber. Te pedimos, Espíritu Santo, que durante esta semana nos prepares. Ayúdanos a seguir rindiendo nuestro corazón. Ayúdanos a conectarnos desde el deseo profundo, desde el deseo espiritual, a conectarnos con esos dones, a conectarnos con ese ministerio, si hay un ministerio para alguno, y a comprender las maneras en las que tú ya has operado a través de nosotros, simplemente para tu gloria y para tu honra. Prepáranos esta semana, Señor, porque también queremos tener la expectativa de que en la próxima reunión presencial haya una manifestación, una revelación, donde los dones sean activados, donde los dones despierten, donde por lo menos en nuestro espíritu se nos ha revelado cuál es el camino que vamos a empezar a andar para fortalecer dones que aún no han sido activados. Sea lo que sea que tú quieras hacer, desde esta semana prepáranos, por favor, Señor Jesús. Yo te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas, gracias por mis hermanos,
que están conectados, gracias por los que igual no se pudieron conectar, pero que después van a ver o más bien van a escuchar esta enseñanza y que juntos podamos celebrar como cuerpo nuestras diferencias como miembros individuales, cada uno con su honor, con su valor, con su fuerza, con su importancia, porque todos somos miembros de un solo cuerpo y todos somos importantes para ti, Señor Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén. Amén, Amén y amén. amén. Amén.